Te queremos invitar al Congreso Internacional de Ingeniería, Investigación e Innovación para el Desarrollo Empresarial. Este 29 y 30 de octubre te esperamos en Club Colombia, en la Universidad Mariana o en la Universidad de Nariño. Hola, yo soy Gabriela Erazo. Y yo soy Alisa Estrada. Nosotras pertenecemos a la Universidad Mariana al programa de Ingeniería de Procesos y en este video vamos a presentar nuestro trabajo sobre el cálculo de raíces de una función mediante diferentes métodos numéricos. Para desarrollar este trabajo seleccionamos tres entornos de programación, los cuales son MATLAB, Python y Sage Matzel. En cada uno desarrollamos 4 formas de encontrar las raíces. El primero es el código interno que tiene cada programa, el otro es el método de bisección, el método de Newton-Raphson y el de falsa posición. En nuestro programa, nosotras dejamos que el usuario sea quien ingrese la función y los valores de A y B, mientras que la derivada es calculada por el código. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, antes de mostrarles nuestros códigos, es importante entender qué estamos buscando. Una raíz de una función es un valor de x para el cual la función se hace cero, es decir, que buscamos un valor que cumpla f de x igual a cero. Para probar nuestros programas, utilizamos una función como ejemplo. A partir de esta función ingresamos los valores de a y b y los diferentes métodos que buscan una aproximación de la raíz. Los métodos no necesariamente llegan a la raíz exacta en una sola operación, sino que van generando aproximaciones sucesivas hasta alcanzar una tolerancia Bueno, determinada. comenzamos con el programa MATLAB. En este programa, el usuario puede ingresar la función y los valores de A y B. Primero, se debe comprobar que el intervalo sea válido, ya que para bisección y falsa posición necesitamos que exista un cambio de signo entre A y B, ya que si los dos valores tienen el mismo signo, el programa va a mostrar un mensaje de error y va a solicitar otro intervalo. Después, vamos a encontrar la raíz utilizando los diferentes métodos. Bueno, aquí tenemos el método de código interno, que para este se utiliza una función propia de MATLAB para encontrar la raíz, y este nos va a permitir comparar el resultado de una función interna con los métodos de que nosotros vamos a programar. Bueno, listo. Aquí lo que vemos en el código es solo poner los parámetros que va a necesitar el código para empezar a ejecutarse. Y en esta parte ya vamos a ver netamente lo que es la función de bisección y cómo se va a ejecutar. Bueno, en la función bisección vamos a comenzar con lo que es el intervalo AB. Y primero se va a calcular lo que es el punto medio. Y después se va a ir reduciendo el intervalo hasta que nos lleguemos a acercar a la raíz. Este proceso se va a repetir hasta que se alcance la tolerancia establecida o el número de iteraciones requeridas. Bueno, aquí tenemos el método de Newton-Raphson. Para Newton-Raphson utilizamos una aproximación inicial que en nuestro código se obtiene a partir del intervalo. Este método necesita la derivada de la función. Sin embargo, nosotras no le pedimos la derivada al usuario, sino que el programa la calcula automáticamente. Y después utiliza la función y su derivada para obtener una nueva aproximación de la raíz. Bueno, y por último tenemos el método de falsa posición. En este método también utilizamos los valores de A y B, pero este se diferencia de la bisección ya que no tomamos simplemente el punto medio, sino que utilizamos una recta que une los puntos correspondientes de A y B, y con ella vamos a obtener una nueva aproximación de la raíz. Bueno, como segundo programa tenemos Sage Matzel. Al principio también lo que hacemos es colocar cómo se va a ejecutar lo que es el método de bisección, el método de Newton-Raphson y el método de falsa posición. Esto es igual a lo que hicimos en MATLAB. Luego ya vamos a continuar con
con lo que es la interfaz para ingresar los datos. Como podemos ver más abajo, ya vemos un ejemplo con la función, el valor de A y el valor de B. Luego ya podemos continuar con la explicación del método del código interno. Bueno, en SageMath también utilizamos un método con código interno para poder encontrar la raíz de la función. En este caso, vamos a aprovechar las herramientas matemáticas que ya tiene incorporadas este programa y vamos a definir la función y utilizamos la función interna correspondiente para obtener una aproximación a la raíz. Eh, A diferencia de los otros métodos, aquí no necesitamos programar manualmente cada iteración, ya que SageMath se encarga de realizar internamente el procedimiento numérico. Por eso, este método también lo utilizamos como referencia para comparar los resultados obtenidos con los métodos que programamos nosotros mismos. Si los resultados son iguales o muy cercanos, podemos comprobar que nuestros códigos de bisección, Newton-Raphson y falsa posición están funcionando correctamente. Bueno, luego seguimos con el método de bisección. Primero se define la variable y los valores iniciales de A y B que los vamos a establecer al inicio. Luego el programa va a verificar que los valores de la función tengan signos diferentes para calcular el punto medio del intervalo. Y además, dependiendo del resultado, este programa selecciona la mitad del intervalo en el que se encuentra la raíz y vuelve a realizar el mismo procedimiento hasta que se cumpla la tolerancia establecida para obtener una aproximación más adecuada de la raíz de la función. Bueno, aquí utilizamos Newton-Raphson para encontrar una aproximación de la raíz de la función. Primero vamos a definir la función y utilizamos las herramientas simbólicas de SageMath para obtener su derivada. Después establecemos un valor inicial y aplicamos la fórmula de Newton-Raphson, que consiste en restar al valor actual el cociente entre la función y su derivada evaluadas en ese punto. El programa realiza este cálculo de manera iterativa, obteniendo una nueva aproximación en cada paso. Cuando la diferencia entre dos aproximaciones consecutivas es menor que la tolerancia, se detiene el proceso y se toma ese valor como la raíz aproximada. Este método puede ser bastante rápido, aunque su resultado depende del valor inicial que se utilice. Bueno, y finalmente tenemos lo que es el método de falsa posición. En este también primero se debe definir la función y establecer el intervalo inicial mediante los valores de A y B, al igual que en bisección. Además, después el programa lo que va a hacer es calcular un nuevo punto utilizando la fórmula que tiene este método, que se basa en la recta que une los valores en los extremos de cada intervalo. Luego lo que hace el código es evaluar la función en ese punto y determinar cuál de los extremos debe reemplazarse para conservar el intervalo que contiene la raíz. Y este proceso se repite hasta que se alcanza la tolerancia establecida. En este caso podemos ver que después nos va a soltar todos los valores. Aquí tenemos un ejemplo con esta función y estos valores de A y B. Aquí podemos ver que ese código nos suelta todos los resultados con cada uno de los métodos. Aquí podemos ver la comprobación del intervalo, el resultado con código interno, con método de bisección, el método de Newton-Raphson y el método de falsa posición. Después, además, nos hace un resumen de resultados por cada uno de estos métodos. Ahora vamos con el programa de Python. En este también al inicio lo que hace es pedir al usuario que ingrese la función que quiere calcular y ingresar los valores de A y B, también como los parámetros, y aquí también almacena todos los datos ingresados por el usuario.
Eh, bueno, en Python también utilizamos lo que es el método del código interno, es decir, que es una función que ya está incorporada en la biblioteca que utilizamos para encontrar las raíces de una función. En este caso, en lugar de programar manualmente todas las operaciones de un método numérico, utilizamos una función que recibe la función que queremos resolver y los valores necesarios para realizar el cálculo. El programa se encarga internamente de realizar el proceso numérico y nos devuelve la raíz aproximada. Este método nos sirve principalmente como punto de comparación porque podemos comparar el resultado obtenido mediante la función interna de Python con los resultados de los métodos que programamos manualmente con bisección, Newton-Raphson y falsa posición. De esta manera podemos comprobar si los métodos que desarrollamos están obteniendo resultados correctos. Luego tenemos lo que es el método de disección. En esto primero también vamos a definir la función que queremos evaluar y después los valores de A y B del intervalo. El programa primero va a verificar que la función tenga los signos diferentes en estos dos puntos. Después se calcula el punto medio utilizando esta fórmula de A más B sobre 2. El código va a evaluar la función en ese punto y depende del signo que se obtenga, el programa va a determinar cuál de los dos extremos debe cambiar su signo. Este proceso se va a repetir hasta que se alcance la tolerancia o el número máximo de iteraciones. Luego, el programa va a mostrar la raíz aproximada y las iteraciones necesarias para encontrarlo. Bueno, en este método se utiliza una aproximación inicial para comenzar a buscar la raíz. Primero definimos la función y obtenemos su derivada. En cada iteración el programa toma el valor anterior y calcula una nueva aproximación utilizando la función y su derivada. Después va a comparar el nuevo valor con el anterior. Cuando la diferencia entre ambos valores es menor que la tolerancia establecida, el programa considera que ya encontró una aproximación suficiente precisa de la raíz. Una ventaja de nuestro código es que la derivada puede detenerse mediante el programa, por lo que no tenemos que calcularla manualmente. Al final se muestra la raíz aproximada y el número de iteraciones utilizadas, como lo podemos ver en el código. Por último, tenemos el método de falsa posición. En este va a ser lo mismo que en bisección y los anteriores códigos que hemos explicado. La diferencia es que en este caso se va a calcular la aproximación de la raíz utilizando la recta de los dos puntos correspondientes de A y B. El programa se encarga de calcular ese nuevo punto y evaluar la función. Y dependiendo del signo obtenido, va a reemplazar uno de los extremos del intervalo. Este procedimiento se va a realizar hasta alcanzar la tolerancia indicada. Luego vamos a obtener la aproximación de la raíz y en el código podemos observar cuántas iteraciones fueron necesarias para encontrarlo. Y por último, en el código podemos ver que tenemos un resumen de resultados para saber cada uno de las raíces que nos dio en cada método. Ahora vamos a ejecutar el código para mirar cómo funciona. Aquí lo que primero hace es pedirnos que ingresemos la función. En este caso vamos a usar esta función. Y hablando de solteros disponibles, ¿vio cómo me miraba Pato? Luego vamos a ingresar los intervalos. ¿Usted nunca ha salido aquí una portada, una entrevista cuando después de Aquí ya podemos ver cómo esta función y estos datos sí fueron aceptados. Entonces ya nos empiezan a dar simplemente los resultados según cada método. Aquí podemos ver el de código interno, método de bisección, de Newton-Raphson y el de falsa posición. Y por último podemos verlos todos en conjunto. Bueno, al realizar este trabajo pudimos comprobar que aunque las
sintaxis entre cada programa cambie, la lógica matemática va a seguir siendo la misma. Además, pudimos observar que cada método tiene sus características. Por ejemplo, la bisección es un método más sencillo y seguro si existe el cambio de signo necesario. Newton-Raphson puede llegar a ser más rápido si tenemos la buena aproximación inicial, pero el problema es que también necesitamos la derivada, que sería algo un poco más complicado. Mientras que en la falsa posición utilizamos también el intervalo con el cambio de signo como en bisección. Pero en este también se calcula una aproximación mediante una recta. En conclusión, los tres entornos de programación que usamos nos permitieron resolver el mismo problema utilizando diferentes herramientas de programación. Y la comparación que hicimos nos permitió entender que no solamente importa obtener la raíz, sino también analizar cómo funciona el algoritmo, cuántas iteraciones necesita, su precisión y las características del entorno utilizado. Finalmente, este trabajo nos permitió aplicar los métodos numéricos de manera práctica y comprender cómo pueden implementarse en diferentes lenguajes de programación. Gracias. Muchas gracias por su atención.